Leandro Paredes vuelve a Boca después de 11 años y como vigente bicampeón de América y campeón del mundo. Tiene una misión clara y concisa: recuperar la mística y ordenar un vestuario verdaderamente caliente después de la eliminación por el Mundial de Clubes. La pregunta es clara: ¿se podrá hacer cargo de todo esto? ¿Podrá convertirse en el nuevo ídolo que está buscando la gente de Boca? Para mí está claro que la vuelta de Leandro Paredes es la más relevante e importante desde la vuelta de Tevez en 2015, después de haber jugado una final de Champions League, por la vigencia que mantenía Tevez en aquel momento y que venía, por supuesto, en una carrera que todavía no estaba en el ocaso. Tevez volvía a Boca con 31 años y por eso digo que no hubo alguna más relevante a la de Carlitos en aquella etapa. Yo creo que la de Paredes es en un momento similar. Obviamente, el formato de jugador de Leandro Paredes no es el mismo al de Tevez. Tevez era un jugador que era más definidor. Tevez era un jugador que el hincha de Boca ya lo tenía como un ídolo, porque Tevez se va de Boca siendo un ídolo, muy jovencito, después de haber ganado torneo local, Copa Libertadores, Copa Intercontinental, y su último partido había sido con Boca levantando su primera Copa Sudamericana. Distinto es el caso de Leandro Paredes, que cuando surgió de Boca no había tenido los títulos que tuvo Tevez. Sin embargo, me parece que la de Paredes se puede llegar a equiparar en la balanza por dos motivos en particular. El primero: Paredes pasó a ser un ídolo popular por haber obtenido la Copa del Mundo allá en Qatar, además de los campeonatos de Copa América. Pero en segundo lugar, porque el hincha de Boca valora a la vuelta de Paredes como si fuese tomarse una botella de agua en el desierto. Una botella de agua en la calle, cuando vos la podés conseguir en un kiosco, uno pagaría un precio determinado porque tiene menor valor que lo que podría pagar en un momento en el que uno está muerto de sed en el medio del desierto con 50 grados. Tiene otro valor. Y hoy Boca vive un desierto de ídolos, vive una carencia de líderes en cuanto a lo que tiene que ver con el vestuario, y por eso creo que Paredes y su figura, con un jugador que hoy tiene 30 años, pero que en 2 días, el domingo 29 de junio, va a estar cumpliendo 31, vuelve con la misma edad de Tevez, creo que a partir de eso, el hincha de Boca puede llegar a entusiasmarse a partir de la llegada del 5 de la selección argentina. Vamos con información, porque lo cierto es que Paredes va a abandonar la Roma. Van a tener que poner una cláusula de 3.5 millones de euros, que era lo que Paredes en enero había estipulado como una condición para firmar el nuevo contrato con la Roma, que lo iba a unir hasta el Mundial 2026, porque Boca, en esa negociación que había mantenido con Riquelme, que no llegó a buen puerto en aquel momento, Paredes sentía que por ahí podía darle para jugar un tiempo más en Europa. Finalmente se dio cuenta que su deseo es volver a la Argentina. Boca, junto con Paredes, van a abonar esa cláusula de salida de 3.5 millones de euros, que era una cláusula netamente para Boca, y el jugador se va a convertir automáticamente en nuevo futbolista de la institución. Hay un detalle no menor, que es el salario del jugador, y según lo que me dijeron, va a cobrar la mitad de lo que percibía en la Roma. Busquen ustedes, yo no puedo hablar de números, pero en Argentina nada más no se puede hablar de contrato, pero buscan en Transfermarkt cuánto cobra Leandro Paredes en la Roma. Bueno, 50%. Y que ese 50% de lo que cobraba en la Roma también va de la mano con que va a cobrar menos del salario actual de Cavani. Cavani tiene una cláusula en su contrato que debe ser el mejor pago de Boca. Paredes, según lo que me dijeron, cobraría por debajo de la línea de lo que hoy cobra Edinson Cavani. Yo al principio del video decía que es el primer campeón del mundo en serio que vuelve a la Argentina. A mi criterio, y lo reitero, Paredes es el primer campeón del mundo en serio que retorna al país. ¿Por qué digo en serio? Porque si tenemos que ver el caso de Armani, ya estaba en River y no tuvo ni siquiera participación en el Mundial. Montiel tuvo aquel famoso penal de la final,
pero después no tuvo demasiada participación a lo largo de la Copa del Mundo. El titular fue Nahuel Molina Lucero. Pesela, suplente, y cuando ingresó le tocó ingresar contra Países Bajos y se comió el famoso gol que llevó al tiempo suplementario, o a los penales si no me equivoco. Y después el caso del Huevo Acuña, que tuvo participación durante el Mundial, pero no tiene para nada la injerencia que tuvo en este caso Leandro Paredes, que dicho sea de paso fue titular en la semifinal contra Croacia, el día que Argentina le gana 3-0 al equipo de Luka Modric y compañía. Entonces, también Paredes, su vuelta implica que con 30, 31 años que va a tener ahora dentro de poco, se posiciona hasta de las vueltas de los campeones del mundo al fútbol argentino como la más relevante, teniendo en consideración la vigencia del jugador. Porque uno me podrá decir, y bueno, pero volvió Maradona en el 93 a la Argentina. Sí, pero la vigencia de Diego en ese momento no era la que hoy puede llegar a tener Leandro Paredes, que Maradona en aquel entonces llegaba después de casos de doping, llegaba ya en un contexto en el que no entrenaba todos los días, en el que jugaba cuando quería. Bueno, acá el caso de Paredes es diferencial, es distinto. Llega con una necesidad imperiosa que es de prepararse de la mejor manera para el Mundial de Norteamérica, de Estados Unidos, México y Canadá, que se va a hacer en 2026, y que él no quiere perder pisada en absoluto respecto a la consideración de Scaloni, porque eso también es muy importante. Se dijo mucho tiempo que los campeones del mundo no iban a volver al fútbol argentino porque la consideración del entrenador no estaba en el país. Digamos las cosas como son. Armani dejó de ser convocado por una decisión grupal que ya se sabía que no iba a ser más convocado. Montiel no fue a la última convocatoria, pero creo que por una lesión. Pesela, ahora no recuerdo, pero creo que tampoco entra dentro de la consideración. Y Acuña ya no está. Entonces, de a poco estos campeones del mundo que llegaron a River, que fueron suplentes durante el proceso de Scaloni, por lo menos en lo que le dio el título más fructífero de su era, que es la Copa del Mundo en Qatar, Paredes termina siendo un jugador súper fundamental. Es cierto, perdió el lugar en el equipo titular después del primer partido contra Arabia Saudita, porque primero se lo gana Guido Rodríguez contra México, después se lo gana Enzo Fernández ya para el partido contra Polonia, y después Paredes persistió siendo suplente, pero cuando Di María no estaba, Scaloni apelaba con una línea de 4 volantes y ahí jugaba Leandro Paredes. ¿Cómo me lo imagino en este plantel de Boca? Yo creo que Leandro Paredes tiene que, de una vez por todas, tomar las riendas del vestuario. Y tiene mucho que ver con la depuración que ahora vamos a hablar a continuación, porque para mí el impacto que logra la figura de Leandro Paredes, no solo a Boca, sino al fútbol argentino en general. Y piensen que en este mercado incluso tenemos la vuelta de Di María a Rosario Central. Pero la de Di María a Rosario Central hasta termina quedando opacada porque tiene 37 años y va a terminar con 38 su era en Rosario Central. Ya directamente para retirarse. A Paredes le quedan 7, 8 años de carrera mínimo, si es que no toma la decisión de retirarse tempranamente. Entonces, podría tranquilamente gestar una idolatría. ¿Cómo la gestás una idolatría en Boca? Siendo campeón de la Copa Libertadores. Y además, imagínense el caso de Boca campeón de la Libertadores. Tiene que reformular muchas cosas, eso sí, con Paredes como capitán. Y ahí es cuando yo también me pregunto, en cuanto a un cuestionamiento retórico más que nada, si Paredes viene a ser el capitán de Boca o si va a primero esperar, tomar confianza con sus nuevos compañeros. Con Cavani jugó, si no me equivoco, en el Paris Saint-Germain. Se conocen igual entre los jugadores, por supuesto. Todos se conocen con todos. Pero Leandro Paredes para mí tiene que ser el capitán de Boca. Porque el hecho de darle la cinta a un jugador como Paredes, que ya de por sí se va a sentir capanga, poronga dentro del vestuario, marca una línea futbolística al resto de sus compañeros. Un tipo de selección, un tipo que es vigente, un muchacho que salió de las inferiores de Boca.
Eso no debería ser cuestión menor para el club. Porque no es lo mismo un tipo que salió de las inferiores, que mamó todo, que creció económicamente, que fue campeón del mundo y que volvió, porque eso le representa algo al resto de los pibes que están surgiendo, ese sentido de pertenencia, del hijo pródigo, y que la cinta no la tenga un jugador como Cavani, que prácticamente no juega en Boca. No juega, y hay que ver cuánto tiempo más puede seguir Cavani en Boca. Ahora, creo que ahí hay una cuestión clara, ¿no? Clara. Porque yo lo que veo es que Paredes no tuvo tanta participación, por lo menos en su equipo en la Roma, en el último tiempo. Pero en Boca para mí se va a convertir no solo en fundamental, un titular indiscutido, sino también en una figura que al hincha de Boca le genera una expectativa. Hace mucho que el hincha de Boca viene dolido con sus futbolistas, viene cansado de malas decisiones dentro de la cancha, viene roto los huevos de cuestiones extrafutbolísticas, como salidas a boliches, como llegadas tarde. Y creo que Paredes viene a ordenar todo eso también. Pero no porque Paredes sea un rector de secundaria que viene con la regla y le dice a todos los compañeros y los vigilantea. No, pero el hecho de que haya un futbolista de selección que juega de volante central, porque no es un puesto menor el de central, no es que es un lateral. Sí, menospreciar los laterales, pero el 5 del equipo te marca lo que se conoce como el tempo. Y Paredes tiene que ser el tempo de Boca. En su momento, Marcelo Araujo, cuando relataba el fútbol de primera, y Riquelme se había ido adjudicando que estaba vacío después de la final de la Copa Libertadores contra Corinthians, se lo apodó a Leandro Paredes como el heredero. El heredero, por supuesto, de Riquelme. Tuvo unos grandes 6 meses con Falcioni. Después, en 2013, Bianchi prácticamente no lo utiliza. Y a mitad de año, después de 3-4 partidos, se termina yendo al Chievo Verona de Italia. Siempre como enganche. Su reconversión a volante central, a número 5, se produce en el Empoli, con un entrenador. Después tiene un paso también por el Zenit. Jugó en el Paris Saint-Germain. Jugó en la Juventus. Jugó en la Roma. Tiene una gran carrera Leandro Paredes a nivel clubes. Ahora, en Boca, yo no creo que venga únicamente a heredar lo que a Boca le falta con Riquelme. Leandro Paredes viene a heredar el concepto de ídolo. Y acá es cuando vuelvo a la parte que contaba antes. Y digo, desde Tevez, Boca no tiene un jugador que sea relevante y que haya salido de su club. Desde Tevez. Salidos de otros clubes, de otros lados, o que hayan llegado a la institución, la llegada de Cavani a Estadio Reventar claramente inspiró lo que hoy el hincha de Boca puede llegar a sentir con Paredes. Pero hay una diferencia. Paredes llega vigente, no para retirarse, como campeón del mundo. Y Cavani, la verdad que con el diario del lunes no rindió en absoluto. Y creo que el hincha de Boca necesita gestar un ídolo. El hincha de Boca necesita sí o sí transformar y otorgarle a un ciudadano la corona del rey. El hincha de Boca necesita dejar atrás a la bandera de los ídolos, por lo menos por un tiempo. Necesita olvidarse del recuerdo de esos ídolos. ¿Saben por qué? Porque si Boca vive todavía del recuerdo, le va a costar mucho progresar. Y siempre el hincha de Boca vive pensando en Riquelme, vive pensando en Palermo, en Guillermo, Delgado, Tevez, Manteca Martínez, en Bianchi, en el Toto Lorenzo. Entonces, necesita gestar nuevos ídolos. Para eso se necesitan muchos años en el club, se necesita ganar un título muy importante que es la Copa Libertadores, que viendo la relevancia que anteriormente tenía la Libertadores, que te clasificaba al al Mundial de Clubes, ahora te clasifica al Gran Mundial de Clubes también. No por ranking, no, te clasifica al Gran Mundial de Clubes y te clasifica a la Libertadores del año que viene y te da mucho dinero. Hay mucho premio detrás de ese título. Pero Boca también necesita hacer
urgentemente campeón del torneo local, que hace 2 años le es esquivo. Boca necesita encontrar una regularidad en cuanto al entrenador. Y ahí es cuando hablamos de una depuración que puede llevar adelante Paredes. Sobre todo de los líderes de este plantel quiero hablar. Voy a dejar de lado a Marchesín, que hoy es líder del plantel, pero que no está en duda su continuidad. De Advíncula habría que ver qué pasa, porque se habló siempre que el Boca lo querría negociar, pero tampoco tengo esa certeza. Fabra ya está definido que no va a ser tan considerado en el club y están viendo la posibilidad de que se vaya. Ahora quiero hablar de 4 jugadores en particular: Marcos Rojo, Sergio Romero, Ander Herrera y Edinson Cavani. Voy a arrancar por Romero. Se habló de Peñarol, a mí no me consta, me dijeron que no están así, pero Romero no debería seguir en Boca y menos cobrando el salario que cobra sin atajar. A partir de que lo limpias a Chiquito Romero, ya se sabe que el caso de Marcos Rojo es un hecho. Rojo no va a continuar en Boca. Y eso ya están definiéndolo en las próximas horas. Si no es ahora, en este momento que estoy grabando el video, una rescisión contractual. Y después tenés los casos de Ander Herrera y de Edinson Cavani, los cuales llegaron para ordenar un vestuario en 2 momentos diferentes. Enero del 25 para el vasco y junio, en realidad agosto del 23 para el uruguayo. Pero no lo lograron. Y Boca sigue sin tener éxitos. Y Ander Herrera, que vive lesionado, se lesionó 5 veces en el año. Entró y salió, entró y salió, entró y salió. Y eso que Russo lo puso como titular en su primer partido como técnico en su tercer ciclo. Y Cavani, cuando tuvo el ratito para jugar contra el Oakland City, ni la tocó. Y para mí deberían ambos irse de Boca. No está bueno cuando en un plantel hay mucho indio y no caciques. Tampoco está bueno que haya tantos caciques y pocos indios. Boca necesita un equilibrio, un balance. 1 o 2 líderes como mucho, pero que por lo menos encarrilen y encaminen a este Boca a un camino de paz, justamente, y de éxito futbolístico. Porque en Boca se vive del éxito, en Boca se vive de los títulos. Y no hay tutía, no hay mañana. En Boca no hay mañana. Y creo que Paredes llega en un momento justo, porque le puede dar todo esto que les vengo contando a Boca, por el mero hecho de que todo jugador que pisa la selección argentina tiene como ferviente deseo nunca dejarla. Entonces yo creo que Paredes, que más allá de que por lo que le paga a Boca, por lo que implica la camiseta, por lo que implica su hinchismo, debería darlo todo, pero yo sé que va a dar ese plus, porque su intención además es jugar el próximo Mundial. Y probablemente pueda ser el último. Y ahí está el punto. En que Paredes va a hacer todo lo posible para que le vaya bien en Boca, porque no quiere dejar de pisar fuerte en la selección argentina. Fue titular en la última fecha FIFA, ¿eh? No hay que olvidarse. Y eso es muy importante para que el hincha de Boca lo tenga en consideración. Pero lo más importante es que el hincha de Boca puede llegar a volver a construir un ídolo que hoy carece y mucho. Dato de color, le podrían llegar a dar las 5 en Boca. Parece que le habría pedido, es lo que me dejaron trascender. Y Bataglia cambiaría su número, vaya uno a saber a cuál. Quiero saber qué piensan, qué opinan. No quería dejar de hablar del tema de Leandro Paredes, porque me parece que ante tanta vociferación y ante tanto video, información por doquier, había que aparecer y hablar de la vuelta de Leandro Paredes a Boca, que seguro en los próximos días se concrete. Quiero saber qué opinan, qué piensan, los leo en los comentarios. Y además, si pueden, pulgar para arriba para que este video se siga propagando por YouTube y que el algoritmo lo recomiende, así como también en otras plataformas, TikTok, en Facebook, en varios lados. Abrazo grande, gracias por estar. Y ya somos más, pero más, de 212.000. Muchas gracias.